Bueno, muy buenos días, jóvenes estudiantes. Para aprovechar el tiempo poco que tenemos aquí en esta plataforma, voy a compartir lo que es la presentación de la asignatura, ¿no? Dentro de la presentación de la asignatura, nosotros vamos a trabajar con cuatro unidades relacionadas entre sí. A lo mejor se las presento normalmente del sílabo nomás. Cuatro unidades que nosotros vamos a ir trabajando durante este semestre. Dentro de las unidades nosotros vamos a tener lo que es la primera unidad, que corresponde, pues lógicamente, a aspectos fundamentales de lo que es la estadística, ya que es una asignatura que recién ustedes están viendo aquí. Yo sé que a lo mejor muchos han de haber visto ya en el colegio que es la estadística, entre otras, ¿no? Dentro de la primera unidad nosotros vamos a ver conceptos, definiciones, interpretación, tanto de datos estadísticos. Analizamos lo que es la importancia de la estadística con otras ciencias. Analizamos y revisamos la clasificación de la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es aquella que simplemente describe fenómenos, como su nombre lo indica, describe fenómenos, problemas que se están analizando, pero no profundiza, no hace comparaciones, no hace interferencias de una cosa, qué pasaría si ponemos esto con otro, etcétera, etcétera. Eso ya queda para la estadística inferencial, la que hace ese tipo de inferencia. Vamos a ver las diferencias entre las dos, vamos a determinar las variables, cuáles son las variables que se utilizan en la estadística y en cualquier estudio estadístico. Entonces estamos hablando de variables como el peso, la cantidad, el color de ojos, el tamaño, la estatura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estadística, cuando se analizan datos de diferentes actividades, tanto peso, tamaño, que a nosotros lo llamamos variable. Entonces, suponiendo yo en un estudio de estadística quiere decir estudiantes del curso de estadística descriptiva del tercer semestre de la carrera de gestión, entonces yo los puedo dividir o yo los puedo hacer un estudio estadístico dependiendo el sexo o el género, como ya está en la Constitución. Puedo hacer un estudio y distribuirlos y hacer un estudio dependiendo del color de ojos que tengan, el color de cabello que tengan, la estatura que a lo mejor posee cada uno de los estudiantes, el peso que tiene cada uno de los estudiantes, y puedo analizar otras variables. Entonces, dentro de esto nosotros vamos a analizar variables cualitativas, variables cuantitativas. Las cualitativas eh, son las que denominan cualidades que tenga una persona, y las cuantitativas son aquellas que denotan un valor numérico para poder expresarlas. Como yo le indicaba, estábamos hablando de la estatura y el peso, que se lo puede medir en valores. O sea, 80 kilos, 150, un metro y medio de estatura. ¿Sí? No, pero las cualitativas, no, pues ahí en las cualitativas tendríamos nosotros que ver el género, ¿no? Tendríamos que ver el color de ojos, el color de cabello, entre otros. Esas son variables cualitativas de cualidades que tiene una persona o un evento que se va a hacer un estudio estadístico propiamente dicho. ¿Ya? Entonces vamos a determinar qué tipo de variables son, determinamos datos estadísticos, tipos de datos, presentación de datos, es decir, que en estadística podemos presentar datos normales, simples, cuando son pequeños, pero también podemos presentar datos agrupados. Y esos datos agrupados normalmente los expresamos cuando son muchos en las llamadas distribuciones de frecuencia. ¿Qué es una distribución de frecuencia? Lógicamente, una distribución de frecuencia va a ser una que tenga un intervalo. Al hablar de un intervalo, es decir, es una tabla, no sé si ustedes a lo mejor han de haber visto una tabla que indique un límite inferior y un límite superior, es decir, sueldo. Cuando yo digo sueldo y voy a hacer un estudio de quienes trabajan y quienes ganan de 400 a 800,
de 801 a 1200, de 1201 a 1600. Entonces, eso, cada uno de ellos es un intervalo. Y a esa expresión o a ese informe estadístico en tabla se denomina datos agrupados, ¿no? También dentro de la primera unidad que nosotros vamos a trabajar, eh, tenemos las tablas de frecuencias que ya les indicaba, simples y acumuladas, y toda esta información la vamos a expresar en gráficos, histogramas, polígonos de frecuencia, ojivas, pasteles, áreas, barras, pero no solamente es presentar un gráfico por presentar, sino que aparte de la presentación del gráfico, lo fundamental en la estadística no son los números, sino es la interpretación que nosotros le estamos dando a esos gráficos directamente. Entonces nosotros vamos a interpretar cierta información, vamos a poner un caso para que ustedes interpreten. Los deberes también van a ser en función de agrupar con intervalos de frecuencia y pues también hacer gráficos dependiendo de la información que se recopile. En la unidad 2, nosotros ya vamos a trabajar lo que es las medidas de tendencia central y de variabilidad. Dentro de las medidas de tendencia central, nosotros tenemos la media aritmética. La media aritmética no es otra cosa que un promedio de los datos que uno los tiene para un estudio estadístico. Entonces vamos a tener media aritmética, pero como ya les había explicado que los datos pueden expresarse de manera simple o de manera agrupada. Si es simple, entonces calculamos la media aritmética simple. Pero si es agrupada, entonces tendremos que calcular la media aritmética agrupada o también llamada media aritmética ponderada, que abarca todo lo que es la información en función de los datos o tablas que se generan. Una medida de tendencia central también es la mediana, que también mide, dentro de la distribución de frecuencias, mide lógicamente los valores centrales que permiten determinar al investigador cuáles son los parámetros promedios que existen, analizando otra medida de tendencia central. También existe la moda, y la moda no es otra cosa que el valor que más se repite dentro de una distribución de frecuencia, o podríamos decirlo, la moda es el valor que más se distribuye o más se repite dentro de los datos estadísticos. Suponiendo aquí en la lista de estudiantes, digo, hay 36 estudiantes inscritos aquí en el curso. ¿Cuál sería la moda en el nombre? Digo yo, a lo mejor si yo encuentro que 3 estudiantes tienen Brian, por ejemplo, son los tipos Brian, entonces estamos hablando de que la moda es Brian, porque hay 3 personas que tienen el mismo nombre, o sea, la mayor cantidad de personas que tengan un mismo nombre, entonces diríamos nosotros que ese es moda. Asimismo, se los puede presentar en datos estadísticos, en los factores cualitativos o cuantitativos, y yo puedo determinar la moda existente de esa información estadística. Entonces ustedes pueden determinar. También vamos a analizar lo que son el valor modal, los cuantiles. Dentro de los cuantiles, que son parte también de las medidas de tendencia central, nosotros vamos a analizar lo que son los deciles, percentiles, cuartiles. Pero para analizar eso también tenemos que utilizar lo que es el rango intercuartílico, que eso ya vamos también a determinar para qué sirve y cuáles son sus componentes de que el investigador pueda determinar los rangos intercuartílicos. ¿Por qué les repito a cada rato el investigador? Porque el investigador, el que hace investigación científica, recurre a la estadística como datos cuando realiza sus estudios de campo para poder determinar efectivamente cómo se encuentra esa información, cómo pueden ellos ayudar y colaborar con la sociedad en función de esos datos estadísticos. Por eso yo repito y digo, pues lógicamente, lo que es la estadística, no los investigadores son los que utilizan por lo general la estadística, a pesar pues que en el ámbito profesional todas las ramas de la profesión utilizan la estadística. Los doctores, los arquitectos, los ingenieros, todos utilizan estadística directamente. Y eso lo vamos a aplicar ya en la clase propiamente, en la primera clase que vamos a tener. Vamos a analizar entonces las medidas de dispersión. Dentro de las medidas de dispersión está el rango intercuartílico. Está la varianza, la desviación estándar, que no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza, para datos tanto agrupados o no agrupados, es decir, simples o en distribuciones de frecuencia.
A todo esto lo vamos a trabajar, son tablas numéricas y por ende después vamos a trabajar una medida de dispersión que se llama el coeficiente de variación de simetría y en algunos casos decimos el coeficiente de variación de Pearson. Brian Ortiz, dígame. Profesor, una pregunta. Sí, Todos dígame. los conceptos que está dando, usted los va a subir a la plataforma. Todos lo voy a subir. Le decía que hoy día vamos a tener más horas de clase, hora y media, sino que ha habido parece decir, una falla de sistema en la programación de la clase del día sábado. Entonces yo estaba hasta ayer en la noche tratando de que me arreglen, pero no se ha podido. Y por eso estamos en una cuenta de uso personal, normal, que no tenemos muchos atributos. Entonces estoy tratando de darle la inducción de la asignatura, pero el primer día de clase que tenemos, en la próxima clase, que es de lunes a viernes, que sí están programadas en Zoom, yo me voy a quedar más tiempo de lo normal. O sea, ¿se acuerdan que habíamos quedado claro que eran la mitad del tiempo? Pero ahora me voy a tomar unos minutos más para recuperar lo que a lo mejor vamos a perder hoy sábado. Porque hoy sábado tendríamos que estar trabajando una hora y media, ¿no? Pero creo que vamos a trabajar lo máximo 40 minutos. Y ahí entonces, sí, aquí simplemente estoy presentando la asignatura, los contenidos que vamos a determinar, y todo esto que estoy demostrando, estoy enseñando aquí en Excel, ya lo tienen ustedes en el sílabo de la asignatura en el Moodle, en estadística descriptiva. Ustedes ya pueden darle un clic y automáticamente he puesto la actividad de que se le descargue a su computadora para que ustedes lo vayan revisando. Para cualquier momento no tengan dudas, es decir, no, que no tuve internet, entonces ya tienen el sílabo descargado y el plan analítico también descargado. Para que lo descarguen, perdón, solo le dan un clic y se le descarga a su computador o teléfono si es que acaso están trabajando con un sistema Android. ¿Está bien, mi estimado joven? Sí, profe, listo, gracias. Ya, sí. Igual esta clase la estoy grabando para subirla, ya posteriormente la voy subiendo cada fin de semana. Coeficientes de variación de simetría. Entonces nosotros vamos a ver también lo que es la probabilidad. Dentro de estadística se va a manejar mucha probabilidad. Es decir, hablamos nosotros de eventos que pueden ocurrir como no pueden ocurrir. Un ejemplo que digo yo, ¿cuál es la probabilidad que todos los estudiantes a lo mejor revisaron el mensaje que mandé por Moodle y puedan conectarse? O sea, de 36, entonces tendría divido, ¿no? 1 de 36, y yo digo, esa es la probabilidad que tienen los estudiantes, que sería el 0.03333%, que sería el 3.33% a lo mejor, de estudiantes que tengan la probabilidad de entrar. Claro, porque cada una persona a lo mejor desconoce el manejo de la plataforma y no han entrado. Pero en este caso, como tengo alrededor de 29 participantes, entonces digo que el margen, solo han faltado 6 por 3, 18, entonces el margen de utilidad, o la probabilidad de asertiva ha sido del 82% aproximadamente, 80-82%, sin contar los decimales, de las personas que sí han podido ingresar directamente a el enlace que el profesor les puso en Moodle. Entonces, en el mundo, todo se maneja con probabilidades. Los políticos, cuando hacen sus estudios de preferencias, trabajan en estudios que se llaman toma de datos, que son estadísticos. La recopilación de los datos son trabajos estadísticos. Y de posterior a esos datos, cuando ya los agrupan en tablas de frecuencia, que es el capítulo 1, y esa información tratan de determinar en base a esos datos quién tiene las posibilidades de ganar, entonces ellos manejan eventos probabilísticos, ¿no? Y ahí entonces ponen sucesos, eventos que pueden perjudicar o no, o variables, para que ellos vayan analizando probabilísticamente si tienen o no tienen opción. O sea, no solamente en eso, se puede utilizar en diferentes campos del conocimiento. Entonces estamos hablando, entonces decimos que en la probabilidad vamos a analizar qué son los eventos simples y qué son los eventos compuestos, independientes, dependientes, mutuamente excluyentes y no excluyentes. ¿Qué quiere decir esto, incluyentes y no excluyentes? Eventos que a lo mejor tengan relación directa uno con otro, pero también va a haber eventos que no tengan relación directa, pero que se los va a analizar en los sistemas estadísticos, en la probabilidad. ¿Estamos claros?
Entonces digo, ¿qué probabilidad es que el joven al salir de su casa y al cruzar la calle sea atropellado por un vehículo? Entonces, la probabilidad de que sea atropellado por un vehículo al cruzar la calle será el 50%, ¿sí o no? Porque él cruza la calle, lo puede atropellar un vehículo como no lo puede atropellar un vehículo. Entonces, hay dos simples respuestas. Esas respuestas simples se las consideran en porcentaje. O sea, el 100% dividido para 2, entonces la probabilidad de que lo atropellen o no lo atropellen es ser 50 y 50. Pero aparte hay otro evento. ¿Cuál es el evento? Miren que yo les puse un ejemplo en que dice que el individuo salga de su casa. Entonces, si él no sale de su casa, entonces a lo mejor no lo van a atropellar al cruzar de la calle. Entonces estamos hablando que son eventos que pueden influir en la probabilidad que uno va a analizar. Entonces ahí nosotros hablamos de eventos netamente excluyentes y no excluyentes en la investigación estadística. Eso lo vamos a analizar ya cuando veamos el capítulo 3 y ustedes tengan más base en lo que ya hemos visto normalmente. Espacios muestrales y diagramas. Nosotros vamos a trabajar con espacios muestrales y diagramas de Venn. Vamos a trabajar con técnicas de conteo, combinaciones y permutaciones, ¿no? Que son parte de las que acompañan al análisis estadístico. Las combinaciones y las permutaciones. Vamos a analizar lo que es la regla de adición, de complemento y de multiplicación, el teorema o el diagrama del árbol de estadística. No vayan a confundirse con el teorema del árbol o el diagrama del árbol de problemas que vieron en metodología de la investigación científica. En metodología de la investigación científica utilizan el árbol de problemas cuando analizan lo que es causas, problemas y consecuencias. Esto no, esto vuelve el árbol de problema en estadística, habla de que las ramas, por lo general un árbol tiene una rama principal y de esa rama principal salen ramas secundarias y de una rama secundaria salen más ramas con otra clasificación. Entonces decimos que en estadística es así. Una probabilidad, un evento ocasiona dos resultados, pero esos resultados pueden generar dos eventos. Y ese resultado puede generar dos eventos más, de tal manera que los eventos se van a ir ampliando y distribuyendo y el nivel de probabilidad en cada evento va a ir disminuyendo. Así de sencillo. Por ejemplo, en el caso que yo les dije del estudiante, que la probabilidad que el estudiante lo atropellara era el 50%. Ahora, si yo pongo en el mismo ejercicio y digo yo que el estudiante fallezca al atropellarse el carro y que el estudiante no fallezca y quede herido. Entonces ya no sería el 50% si fallece, porque el 50% es que si lo atropellara. Entonces, si yo distribuyo el 50% del atropello, digo que fallezca, entonces la probabilidad sería el 25%, ese 50%. Si queda herido, quedaría el otro 25%. Si ya fallece, ya ese es el 25% de probabilidad. Ahora digo yo, si queda herido, tiene el 25%. Entonces yo digo, a ver, un evento que invento ahora de manera rápida, digo, a ver, ¿cuál sería la probabilidad de que el joven herido, ¿no?, tenga complicaciones de por vida en el hígado, en el riñón? Mire, voy sumando, hígado, en el riñón, que pierde un brazo, que pierde las dos piernas, o, o, que, o que le amputen 3 dedos. Miren cuántas posibilidades hay, 5. Entonces, las probabilidades de que él quedara herido en el evento que estoy poniendo en el ejemplo eran 25%, ¿no? De ese 25% hay 5 eventos que estoy poniendo. ¿Cuál sería la probabilidad de cada evento? Si alguien quiere contestar, ¿cuál sería la probabilidad de cada evento? 4, no, pero... ¿No? O sea, son 25 y hay 5 eventos. ¿Cuál es la probabilidad? 5%. 5%. 20%. Sí, así es. Sí, así es. Muchas gracias, jóvenes, por la participación. Así es. El 5% es ya, gracias, Wilcar. 5%, la niña también. Cedeño. Cedeño, profe. Ya, Wilcapi y Cedeño. Estadística. Sí, entonces decíamos que cada evento va haciendo que la probabilidad vaya disminuyendo. A eso lo llamamos nosotros el teorema del árbol. ¿Sí? Si ustedes analizan, comenzó primero con 2 ramas. Que lo atropelle y no lo atropelle. Desde ahí analicé. Después
de estas dos ramas salieron, si no lo atropella, si fallece o no fallece, 25. Esta rama ya quedó anulada. De la una, si fallece, ya quedó ahí en blanco. Si quedó herido, había 5 posibilidades, 5 ramitas más que se abrieron. Ese es el llamado análisis bajo el teorema del árbol. Así de sencillo. Entonces comenzamos viendo, vamos a ver también el teorema de Bayes, que es un análisis un poco más complementario de lo que es el teorema de decisiones y en los niveles probabilísticos. A ver, tenemos la unidad número 4, distribución de probabilidades y técnicas de muestreo. Entonces aquí nosotros vamos a determinar cuáles son las distribuciones de probabilidades. Vamos a analizar lo que es la distribución binomial, Poisson, hipergeométrica, definiciones, características, propiedades y las fórmulas para calcular. Pero más que todo no es la fórmula, sino también es la interpretación que le damos a esos resultados obtenidos en un estudio estadístico. En eso se basa la estadística, en, lógicamente, saber interpretar los datos que nosotros vamos a obtener de investigaciones realizadas utilizando para ello términos estadísticos y fórmulas estadísticas. ¿Ya? Tenemos que ver también lo que es la distribución de probabilidades, continua, distribución uniforme, normal, teorema del límite central, entre otros. También analizamos el muestreo probabilístico y no probabilístico. Y veamos pues nosotros la distribución muestral de frecuencias, donde trabajamos con el área bajo la curva, o sea, los valores de Z estimado, donde vamos a encontrar directamente trabajar con la distribución normal y vamos a trabajar con la tabla de Z para determinar, de acuerdo a probabilidades, qué tal es el análisis estadístico en cuanto a los eventos que pueden darse dentro de esa campana de distribución normal. Esos son los 4 capítulos, técnicas de estimación, los 4 capítulos que nosotros vamos a ver. Ahí tengo directamente 2 libros de estadística como básicos, pero igual yo tengo un libro de estadística que también publiqué, entonces voy a ver si lo pongo aquí. Lo hicimos con 3 compañeros más de la universidad y otras 2 personas más. Entonces lo voy a publicar o lo voy a poner en Moodle, su dirección directamente electrónica, para que ustedes puedan también analizar ciertos términos estadísticos que tienen que ver. Entonces esas son lo que vamos directamente a revisar. En este caso, en estadística, voy a utilizar videos, voy a hacer videos directamente para explicarle en pizarra, y esos videos se los voy a poner en el día de la clase, o si no, se los pongo anticipadamente para que ustedes ya vayan revisando. ¿Estamos claros? Porque lógicamente esto es numérico. No obstante, también cuando sea el caso, yo igual les explicaré en Excel para que ustedes tengan las 2 destrezas al mismo tiempo. ¿Estamos claros? O sea, lo vamos a ver en Excel, lo vamos a ver también en pizarra, para que ustedes tengan ese conocimiento directamente. Si el tiempo lo permite, entonces así lo realizamos. Entonces, estos son los contenidos. He presentado la asignatura en sí. Ustedes tienen ahí ya todo tienen todos el contenido que vamos a analizar. Todavía a lo mejor no tienen lo que es el material. Yo ya en esta semana ya hasta lo subo, porque yo ya tengo todo el material en diapositivas, ¿no? El link de libros también se los voy a enviar para que ustedes tengan toda la información y no haya ningún problema en ese sentido. Entonces, dejo de compartir y preguntas en este caso. Jóvenes, preguntas. Tengo 29 personas que han ingresado. Preguntas. Sí, mister. Vamos a trabajar relacionado con los libros que va a subir, ¿verdad? Hay que irlos leyendo y relacionándonos con ellos. ¿O Sí, usted? yo les subo el link y yo les voy a indicar así por los mensajes o en la plataforma virtual, ¿cómo es que se llama? La cartelera en línea, le voy indicando qué es lo que tiene que ir haciendo, qué es lo que va revisando, entre otros. Acuérdense que la cartelera en línea es la publicación que yo voy a tener a la mano
Aparte de los mensajes, como en este instante, les agradezco que hayan leído los mensajes y que hayan podido conectarse para no perder esta hora de clase y ver pues la inducción de la asignatura. Así es, mi estimada estudiante. ¿Alguna otra duda? En lo referente a ejercicios, des en cuenta que esta clase, esta asignatura es numérica, ¿no? En ese sentido, ustedes van a hacer los ejercicios a mano, ¿estamos claros? Y ustedes escanearán los ejercicios y los subirán directamente a la tarea asignada. De esa manera, entonces, yo podré revisar los ejercicios. Pero cuando sea ejercicios que se envíen así, por favor, sean con letra legible y los resultados de los mismos en la interpretación traten de ponerlos con resaltador y con esferográfica, no con lápiz. Yo sé que a muchas personas les gusta trabajar con lápiz en lo que es la resolución de ejercicios, pero lógicamente en algunos casos, dependiendo de cómo sea el escáner o dependiendo de qué tipo de lápiz usan, ya cuando uno quiera revisar esos archivos en PDF, a lo mejor no son tan visibles. Por ende, les recomiendo que los resultados y el análisis se pongan con esferográfica y los resalten con un marcador fosforescente, con algo para poder yo ya centrarme en eso y poder revisarles correctamente y que ninguno de ustedes pueda salir perjudicado en su calificación por las tareas. Eso es lo único que le indico en la relación cuando yo mande ejercicios. Así es. Entonces, si tienen alguna otra pregunta, Profesor, tengo una consulta. dígame. ¿Los ejercicios netamente tienen que ser realizados a mano? Los primeros sí, ya cuando yo explique en computadora, ahí sí ya es diferente. ¿Por qué te digo yo? Porque un archivo tú lo haces y lo puedes enviar a otra persona, le cambia el tipo de letra, le cambia todo, y ahí sí es diferente. Vamos, claro. Pero se puede A pesar rastrearle el que, URL. claro, a pesar que en informática yo puedo ver de dónde salió ese archivo, quién lo hizo, de qué máquina, qué dirección de IP tiene tu máquina, y yo puedo verificar y comprobar qué archivos son iguales, sino que simplemente se les ha cambiado. Ten en cuenta que cada archivo tiene una hora de creación y aparece lógicamente su dirección IP de su computadora de quién lo hizo. Claro, esto que me tocará a mí me lleva más tiempo de revisar si ustedes han copiado o no han copiado un archivo en Internet. La otra opción, pues esa sería la opción más apropiada de manera informática, que yo puedo determinar quiénes han copiado la información. ¿Sí? Porque también en el archivo sale, pues lógicamente, el último cambio que le han hecho. Entonces, todo eso se puede dar. Pero para evitar, cuando yo les diga ejercicios, lo podemos hacer directamente solo en el papel. Cuando hablemos nosotros del ejercicio tal, a lo mejor cuando veamos el libro, no me van a copiar a lo mejor el ejercicio, sino ya ponen ejercicio 1 y ya ponen su desarrollo, ¿sí? Porque en el momento que a lo mejor ustedes van a cargar el ejercicio, porque a lo mejor les va a dar pereza, a lo mejor a ustedes de copiar el ejercicio, transcribirlo, sino que a lo mejor van a copiar una pequeña imagen del ejercicio y lo pegan en su hoja, lo imprimen y ahí van a desarrollar. Entonces va a ser más pesado todavía esto. Entonces mejor simplemente, como yo ya sé el número de ejercicios que envío, ustedes van a desarrollar los ejercicios. Lo único que les pido es que los ejercicios sean de manera ordenada. O sea, no van ustedes a poner deberes y mandé, por ejemplo, los impares del ejercicio 3.1, que son 20, o sea, son 10 ejercicios. No me van a poner el 1, el 3, el 9, el 19, el 7, no. Tienen que ponérmelos de manera ordenada para yo ir calificando de acuerdo a mi plantilla de manera ordenada. No voy a estar saltando mi saltando. Miren las indicaciones que les estoy dando desde el primer día de clase. Los ejercicios tienen que ser realizados de manera ordenada. ¿Estamos claros? Para que lo suban, los escaneen y lo pueda yo revisar. ¿Alguna otra duda o pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes?
No, ingeniero, está todo claro. Entonces está todo claro. En realidad, Sí. dígame. Yo tengo otra duda. Sí, dígame, niña. ¿Usted va a explicar las clases con un pizarrón o nomás ahí por medio por medio de diapositivas? Cuando yo sí tengo pizarra, tengo todo y eso es lo que me apasiona. Normalmente le decía yo que si a lo mejor hay tiempo de hacer videos donde yo explique en una pizarra, yo esos videos se los cuelgo como una ayuda complementaria. Pero en clases, si la resolución de mi cámara, de mi máquina, está muy bien y ustedes pueden verificar, sí, también les explico por pizarra directamente la clase. Por mí no hay ningún inconveniente. Lo único que yo les pido es que si no entienden algo, no está claro algo, me indiquen para seguir, para ver otra manera de hacer tutorías y que ustedes puedan trabajar y que no se me queden. El objetivo fundamental es que ustedes quizás no lo vean por pasar, ese no sea el objetivo, sino véanlo por el aprender, ¿no? Porque cuántas personas a lo mejor pueden pasar haciendo trampa, pero el objetivo fundamental no es eso, el objetivo fundamental es aprender, ¿no? Comprender, saber analizar en estadística. Entonces, eso debemos de llevarlo bien claro, jóvenes. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Y aquí tenemos clases el día, déjeme ver. Ya lunes, profe. Ah, ya, el lunes, ¿no? Cierto. Entonces tenemos clase el día lunes. ¿A qué hora tenemos clase? Déjeme ver. De 7:30 a 10:30. De 7:30 a 10:30. Ya. Entonces, Si no me equivoco. así Sí. de 7:30 a 10:30. Sí, estadística descriptiva y tenemos microeconomía de 5:30 a 7:30. Ya, entonces el día lunes yo los voy a esperar para trabajar ya en lo que son los primeros pasos, explicando directamente lo que es la parte teórica. Ya se me expiró la sesión del Moodle. Entonces yo directamente trabajaría en eso, ¿no? Sí. Trabajaría en eso para poder ya dar inicio y recuperar el tiempo que no voy a poder dar ya aquí, porque en estas cuentas gratuitas solo es de 40 minutos nada más. Entonces yo de antemano les deseo un feliz fin de semana. Yo en el transcurso de este fin de semana, sábado y domingo, ya comienzo a subir la información de las 3 asignaturas que doy en este curso y pues vayan revisando con calma y vean las indicaciones que les voy dando de antemano. Y entonces en la primera clase donde yo explique ejercicios de estadísticas, utilizo una pizarra a ver si ustedes pueden visualizar. Y si no, pues trataría de hacer los videos donde yo explique en pizarra también y queden los videos también dados ahí, subidos ahí. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues yo les deseo un feliz fin de semana, despreciándole las 1000 disculpas de que no se pudo generar la clave. Es un pequeño error una probabilidad mínima. Des en cuenta que los de sistemas tienen que programar yo creo que más de 4000 o 5000 clases de toda la universidad. Una que a lo mejor se ha pasado por alto o es poco el margen de error. En toda actividad siempre hay un margen de error. Ustedes se han dado cuenta que en todas sus demás clases hemos podido ingresar. Lo mismo, ya están creadas, en todas mis clases están creadas todas las clases, solo esta que no se ha podido. Entonces ya desde la próxima clase recuperamos esto. De antemano, un feliz fin de semana. Que la pasen muy bien. Gracias. Gracias, profe.